¿Qué tal, docentes? Pues bienvenidos al primer episodio de este que se va a llamar Docente, el podcast. Y pues bueno, ahorita les vamos a platicar cuál es el objetivo, por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo. Primero que nada, pues soy maestro y el maestro que me va a estar acompañando pues también es maestro de telesecundaria, compañeros Normalistas. de hace muchísimos años, compañeros de profesión y compañeros de vida desde hace también mucho tiempo. Él es Ulises. ¿Cómo estás, Ulises? Muy bien, Henry, pues aquí estamos iniciando este proyecto. Estamos pensando trabajar y dialogar sobre cosas que muchos maestros comentan, pero que realmente a veces son pláticas en lo corto, son pláticas que no llegan más allá, tan profundas, y que creo que es importante, ¿no? Que es importante comentar situaciones laborales, administrativas y demás que se viven en el día a día del maestro. Así es. Pues primero que nada, decirles que este proyecto como tal tiene bastantes años. Simplemente pues ha habido muchas cosas que se han atravesado, no pudimos empezar por muchas situaciones, pero a contracorriente pues lo estamos haciendo porque creemos hoy en día que es muy, muy importante el diálogo que se debe tener o que debemos de tener como docentes, porque a final de cuentas el diálogo entre los docentes cada vez se hace más ajeno entre los docentes. Antes había mucha convivencia entre maestros, hace años cuando entramos al sistema, ahorita vamos a hablar de cuánto tiempo hace de eso, pero había mucha convivencia entre los maestros, mucha reunión y se platicaban temas tras bambalinas de todo tipo. Hoy ya no es igual que antes, Ulises. Y es que fíjate que eso que comentas es una realidad que se está viviendo en todos lados, y no nada más de cuando nosotros empezamos, sino de mucho antes. Comentarios de los profes que en las quincenas se juntaban, que se iban a comer, que ahí platicaban los problemas que tenían. Era algo para conocerse. Es una profesión que tiene que ver mucho con el lado humano, y realmente a veces como que se nos olvida esa parte. Ahora cada quien como que va a su escuela de tal hora a tal hora, y realmente nos olvidamos de esta parte de dialogar y de conocernos un poquito más. Creo que esa parte ha fallado, y creo que es parte de lo que intentamos nosotros aquí. Estamos tratando de darle voz pues a todos esos maestros que muchas veces mencionan sus inquietudes, mencionan sus problemáticas, sus situaciones, y que realmente no se sienten escuchados, no se sienten de alguna manera pues representados, ¿verdad? Sí, y aparte de eso, queremos hacer énfasis en algo. El espacio donde ustedes están viendo este contenido por el momento es un espacio que de alguna manera está politizado y que en los últimos 6, más o menos 7 años existe y que tiene ciertos temas políticos desde hace mucho tiempo. Y en eso sí quisiera hacer mucho énfasis, o quisiéramos hacer mucho énfasis de que lo que queremos el día de hoy es hacer una voz de todos los maestros. No estamos a favor ni en contra de ninguna expresión sindical, no estamos a favor ni en contra tampoco de ninguna expresión oficial tampoco, sino más bien lo que le interesa y lo que le atañe al maestro de aula, al maestro como ser humano, al maestro que todos los días se preocupa por diferentes cuestiones, o que quiere saber o platicar o escuchar, por lo menos platicar a alguien de algunos temas. Nadie está vetado, todos son bienvenidos, y pues es más o menos así a grandes rasgos el asunto, ¿no, Ulises? Y es que fíjate que eso que comentas es bien importante, porque pareciera que a veces en algún momento esta parte de la cuestión sindical sí fue una cuestión que pues enmarcaba pues a que si nos hablamos, que si no nos hablamos, que si salimos mal. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la secundaria, yo estudié en la ciudad de Uruapan, recuerdo que había hasta enfrentamientos entre pertenecer a diferentes colores, ¿no? Entonces sí queremos dejar muy claro que este no es un espacio político, este es un espacio que tiene que ver con la parte sindical, que tiene que ver con la parte oficial, como bien lo dices tú. Es un espacio donde queremos platicar, queremos dialogar, y creo que eso enriquece mucho pues nuestra parte como maestros. Sí, y eventualmente el proyecto es tener algunos podcasts, Ulises y yo, durante algunos meses, pero no sé, por ahí de medio año en adelante,
tratar de tener algún invitado que tenga que ver o que enriquezca la plática, no sé, alguien que esté en oficinas centrales, un maestro con mucha antigüedad, algún maestro que haya fundado alguna escuela, algún maestro recién egresado también de las escuelas normales, ¿por qué no? O algún maestro que no sea ni normalista, que haya entrado al sistema y que no sea normalista. Todos pueden estar y ¿por qué no? También en algún momento algún miembro de algún sindicato también con todo gusto. Claro, es que lo que dices es algo sumamente importante, escuchar todas las voces. Creo que eso es lo que a veces ha hecho falta y pues este es el espacio perfecto para ello. Porque fíjate que me he dado cuenta que hay mucha gente, a veces nos gusta pues hablar de muchas situaciones o por qué las cosas están mal y nos gusta culpar, ¿no? Como maestros nos gusta culpar que estamos mal por esto, por el gobierno, por la secretaría, por un montón de cosas. Pero últimamente he escuchado a personas que traen ideas diferentes y que traen una visión de trabajo para transformar la educación y creo que sería importante pues tomar en cuenta a esas personas y aclarar que es un espacio abierto, ¿no? No, y aparte entender, nosotros tenemos relativamente poco en el sistema. 15 años nos respaldan de servicio a ambos. Salimos de la misma escuela, íbamos en el mismo grupo por si no sabían. Pero en esos 15 años el magisterio ha cambiado, yo creo como no cambió en los 30 años anteriores a esos 15 años. El magisterio ha cambiado rotundamente. No es lo mismo incluso hace 5 años a lo que hoy es el magisterio. Entonces, también, pues ayudar de alguna manera o ayudarnos entre todos a adaptarnos a la nueva realidad del magisterio. Porque ya no es lo mismo, Ulises. Y es que realmente la educación ha dado un giro tremendo. Vamos a hablar, por ejemplo, de las tecnologías. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, por ejemplo. La IA. Por ejemplo, o sea, ahorita es un problema grande en el sentido de trabajos que elaboran los alumnos en ChatGPT, por ejemplo, o que desarrollan, se están enfrentando al maestro a nuevos retos que antes no habían tenido y sí es un escenario totalmente diferente. También podemos hablar un poco, creo que es un espacio importante para hablar un poco de la nueva escuela mexicana, que en México es un cambio trascendental que me parece que no se había visto en los últimos años. Es un enfoque totalmente diferente y creo que todas esas cosas que se vayan generando, todas esas dudas que puedan tener pues los compañeros maestros, que muchos nos conocemos, somos amigos de muchas personas que se dedican a esto, creo que sí se requiere un espacio para dialogar, para invitar, para reflexionar de dónde estamos parados y a dónde queremos ir, ¿no? Y creo que ese es el fin de este espacio, de este podcast que denominamos docente, ¿no? Sí, docente, el podcast, y docente como una palabra universal, porque el ser docente yo creo que son de las profesiones más importantes del mundo. Estamos, a veces nosotros mismos como profesores nos infravaloramos en la misión que tenemos. Es una de las profesiones que crea todas las profesiones del mundo, todos los oficios del mundo. Desde que estamos en uso de razón, entramos a una escuela y conocemos un profesor. Y para nosotros, o para cada uno de ustedes, yo les apuesto que tienen por lo menos un maestro, por lo menos uno que dicen, ese maestro de alguna manera cambió mi vida. Ese maestro con sus consejos o con su manera de trabajar o con lo que me dijo aquel día, cambió de alguna manera mi vida. Es que al final de cuentas, ¿cuál es nuestra labor? ¿No? Tenemos una labor de formación. ¿Y qué es la formación? La formación tiene que ver con transformar. ¿Y qué transformamos? Pues transformamos a sujetos, transformamos a estudiantes y en ese mismo proceso nos vamos transformando nosotros mismos. Yo creo que tú puedes recordar el primer día que entraste a un aula. Yo llegué y me acordaba de todas esas veces que fui de práctica en la normal, ¿no? Pero realmente ahí no tienes al maestro que te ayude, al que venía contigo acompañándote en la normal, o al maestro guía que estaba pues de base ahí, ¿no? En el salón. Y te das cuenta que es una responsabilidad grandísima. O sea, tus consejos, tu manera de enseñar, las reflexiones que puedes hacer, todo lo que implica ser maestro en nuestro país, porque tiene implicaciones, nuestras condiciones sociales diferentes, creo que nos hacen repensar cuál es nuestro papel formando pues a las generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones que están. Sí, todos los retos y los aprendizajes que va teniendo el docente como incluso anécdotas de vida. Yo he conocido a maestros que tienen 30, 40 años de antigüedad y en serio, a mí sí me gusta escucharlos cuando me dicen, ¿sabes qué? Yo fui
a una comunidad con esas condiciones en donde ni siquiera me pagaban y yo ya estaba ahí dando las clases en una comunidad en donde tenía que llegar en burro o caminando. Entonces, todo eso es parte del enriquecimiento que tenemos como personas, primero, y como docentes, sin duda alguna. Por eso decidimos básicamente hacer esto porque se necesita. No sé si en Michoacán, pero creo que no. Por lo menos en Michoacán no existe un espacio como este. Lo quisimos hacer porque de alguna manera creemos que el ir más allá de las aulas y contar un poco la realidad del magisterio en las aulas y en la vida también en convivencia con otros maestros y la vida laboral, que también los derechos, a lo que tenemos obligación y a lo que tenemos derecho, todo influye a final de cuentas. Y no hay un centro de diálogo porque se acabaron aquellas reuniones increíblemente grandes. Ese va a ser un tema seguramente de todo un podcast. Se terminaron, no existe ya esos espacios en donde el maestro, como iniciamos este podcast, en donde el maestro se juntaba a intercambiar opiniones con otros o por lo menos anécdotas o vivencias de la escuela. Tienes razón, es que poco a poco, bueno, en muchas zonas, ¿verdad? Cada zona vive su realidad y cada lugar tiene su propio contexto, pero esas reuniones masivas que se hacían, donde veías a todos los compañeros, donde podías platicar vivencias, experiencias problemáticas, porque ahí se platican muchas problemáticas también que tenemos, realmente se han ido acabando. Hace no muchos días platicaba con un maestro que ya tiene más antigüedad que nosotros y decía, yo no sé qué pasó, si cada quincena nos juntábamos. Él me comentaba que estaba acá para la zona de Cualcomán, me parece, Tepalcatepec. Nos juntamos para ir a comer y ahora pues no nos vemos ni para firmar la nómina ya. Se ha ido aislando, fíjate. Ese es un tema que tendríamos que estar tocando. O sea, cómo la vida del maestro ha dejado esta cuestión social en las marchas. ¿Cuántas veces nos juntábamos en Morelia, en México, en diferentes lugares? Y que ahora poco a poco pues ha ido como mermando. No sé si sea en todos lados, pero yo lo he visto en los lugares pues donde he estado trabajando y con comentarios de compañeros, ¿no? Yo creo que el sistema mismo educativo y todo lo que conlleva el sistema económico incluso ha ido aislando al maestro de los otros maestros. Yo creo que es más negativo que positivo según mi punto de vista, mi corto punto de vista, porque antes se subían y se llenaban calificaciones en la supervisión. Llegó el mundo digital y de que después de pospandemia se multiplicó, pero ya no hay esa coincidencia en las supervisiones, se acabó. No sé si supiste que también ya las inscripciones, las preinscripciones ya se hicieron también vía digital. Los padres de familia ya suben a sus chamacos para las becas. Entonces nos pagan por tarjeta, que yo creo que está bien, yo creo que es algo súper bien, pero eso a final de cuentas ha aislado a los maestros, porque el día de quincena era seguro que todos los maestros llegaban y se sabía qué onda. Se sabía si algún maestro no estaba yendo incluso. Claro, claro. Se están cerrando los espacios de diálogo. De diálogo. Se están cerrando los lugares donde coincidían. Hace algún tiempo platicaba justamente de eso con una maestra y me decía que sus papás eran docentes también. Y ella decía, yo recuerdo que mis papás iban a la supervisión a trabajar. O sea, cuando había algo que hacer, ahí se iba, ahí se trabajaba. Y me acordé de cuando iniciamos, pues, iniciamos nosotros en la zona de Huacana. Y yo recuerdo que hasta a veces en la tarde ibas y en la supervisión estabas trabajando y te ayudaban, te orientaban. Y era una cuestión que, aunque se sigue haciendo, cada vez es menos. Porque los mismos requerimientos, como tú bien lo dices, las calificaciones ya las sube cada director en el sistema. Sí, ya. En CIGEM, por ejemplo, ya no tienen que estar llevándolas, ya no tienen que estar entregándose de la manera que antes se hacía. Y estas cuestiones, yo creo que, no sé tú cómo lo veas, pero yo creo que se aumentaron o se maximizaron en la pandemia. En la pandemia, esta cuestión de no podernos ver, de estar haciendo todo así como que en línea, como que marcó para lo que venía más adelante. O sea, no fue tan fácil volvernos a adaptar a... ¿Qué nos quitó la pandemia? Para mí nos quitó la interacción social. Eso fue para mí lo más importante que nos quitó la pandemia. Y es una cuestión que vivieron muchos y que no todos la vivieron igual, ¿verdad? Hubo gente que la vivió con estrés, con un montón de cosas, pero ese distanciamiento social creo que es algo generalizado y que sí se tendría que estar viendo, ¿no? Cómo podemos ir
O sea, reflexionando sobre ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y es que lo que pasa o lo que suele pasar cuando ocurren este tipo de cosas es que al aislarse el maestro y nada más tener interacción tal vez cuando mucho con los compañeros de su escuela, cuando mucho, porque hay casos en los que nada, cuando mucho con los maestros de su escuela se empiezan a formar algunos agujeros, para hablarlo coloquialmente, o unos baches de información o de que circule la información. Hoy en día, el que no pide un cambio o el que no mete un cambio con el UCICAM, que es con quien se debe de meter ahorita, no sabe cuál es el proceso. Y si hay algún abuso en cuanto a los derechos laborales de cualquier maestro, el único que se entera es el maestro en cuestión. Pero ya no existe esa circulación. ¿Sabes qué está pasando esto? ¿Está ocurriendo esto? ¿O va a ocurrir? ¿O puede que ocurra este tipo de situaciones? Y en gran medida es por la digitalización de todo el sistema y también por la segmentación también de la parte sindical en todos los aspectos, tanto sindical, de democráticos o institucionales. Todos están para donde sea. Sí, es que, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te enteras tú de las cosas que tienes que hacer dentro de tu escuela? ¿Quién te dice? ¿Cómo te llega la información? Es mediante WhatsApp, ¿no? Es el WhatsApp. Es que realmente se sustituyeron esas idas a la supervisión a preguntar cómo estaban las cosas por un mensajito. Por un WhatsApp. Ahora, todos sabemos cómo se mueve la información cuando estás mandando un WhatsApp. Por Sí. ejemplo, tú no sabes cuando se está diciendo, se está escribiendo, en qué tono se está diciendo, por ejemplo, algunas cosas, qué tan urgente, qué no tan urgente es. Obviamente se pueden mandar audios, videos y un montón de cosas. O sea, la información está fluyendo, Sí. pero no hay esa parte. No sé si estás tú en algún grupo de zona, por ejemplo. Sí. O algo. Bueno. Hay varios grupos de zona. También es como para un podcast completo los grupos de zona. Pero bueno, hay, por ejemplo, gente que nunca contesta. Entonces, esa gente que sí se enteró, no se enteró, sí leyó la circular, no la leyó. O sea, es complicado. O sea, cómo nos estamos moviendo. Y eso es parte de la evolución, pues, de la evolución de la tecnología. ¿A dónde nos ha llevado? Pues, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. O sea, tener que recurrir a este tipo de medios digitales para poder compartir la información que antes podíamos convivir fácilmente en una reunión, cuando salías de la escuela o cuando te ibas a comer. No sé para ti, pero para mí cada vez son menos comunes esas reuniones. O sea, sí. Bueno, de cuando empezamos, no, hace 15 años nosotros... pero mucho menos comunes, mucho menos. Y incluso puede pasar hasta con los padres de familia, porque yo no creo que en ninguna escuela no haya un grupo de padres de familia en donde el director o quien esté a cargo de lo administrativo, de dar una información, ya no tiene necesidad de reunir a los padres de familia, sino nada más... Ya lo reúne una vez, dos o tres veces, dependiendo. Para entregar calificaciones. Sí. Nada más. Pero ya mientras no haya entrega de calificaciones, se manda el WhatsApp a todos los padres de familia y esto. Y se acabó. No existe ese vínculo que se rompió desde la pandemia y no se ha recuperado. La bronca es qué tanto beneficia y qué tanto perjudica en lo laboral y también en lo personal como maestro. Sí, es que es algo bien curioso. O sea, esa parte de la tecnología creo que a veces nos sorprendemos, ¿no? Con las cosas que se pueden hacer. Ahí me salen videos todos los días de las cosas nuevas que se pueden hacer con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Nos sorprendemos mucho, pero nos olvidamos de las cosas que están impactando por tener ese tipo de cuestiones. Antes, un niño tenía un problema, tenías al papá ahí para ver. Ahora, llamadita, mensajito y todo lo va resolviendo de esa manera. Entonces, creo que sí es un tema importante de cómo podemos, pues ahora entender la nueva realidad. Fíjate, eso que decías es una cuestión que está planteando la nueva escuela mexicana. O sea, reconectar con las comunidades, reconectar con los padres de familia nuevamente. Entonces, es algo que debemos de ver, o sea, cómo está funcionando y para dónde tenemos que trabajar para volver a hacer esa conexión. Y yo creo que debería ser también colaborativa con maestros, con padres de familia, con todos los que tienen que ver con el sistema educativo, pues, del país, ¿no? Sí, pero a final de cuentas yo creo que hay una
hay algo que no vamos a poder evitar, que es el avance de la tecnología. Es buena, tiene sus partes muy buenas. La inteligencia artificial, como decías, tiene sus partes buenas. Al principio se escuchaba mucho que la IA iba a sustituir a los maestros, lo cual, a ver, yo creo que en algún momento de la historia los va a intentar sustituir, porque un maestro no se puede sustituir siendo un ser humano. La inteligencia artificial siempre va a ser nada más un almacenamiento de datos que te sabe... Un motor, pues. Un motor nada más. ¿Va a intentarlo sustituir? Seguramente sí, en muchos aspectos. Que lo va a sustituir, no. Pero sí creo que va a haber muchos espacios en donde el sistema ya no va a requerir a los maestros como tal, como personas, porque van a tener a una inteligencia artificial en forma de robot también, o en forma de holograma, o en forma de muchas cosas, que va a sustituir muchas cosas del maestro. Eso puede pasar en el mediano plazo tal vez, pero ¿qué va a pasar con todos los maestros o maestras que en algún momento sientan que les puede quitar la chamba? Pues yo creo que ese es un miedo generalizado de montones de profesiones, ¿no? Sí, Que la inteligencia artificial llegue y arrebate. Mira, hace algún tiempo yo leía sobre un proyecto que se estaba llevando en donde daban clases de inglés a personas de Japón con robots, pero ese robot tenía como la pantallita y se veía o estaba operado por un maestro británico. O sea, el que estaba dando la clase era un maestro británico, ¿no? Pero con el robot. O sea, estas cosas se han intentado desde hace ya y en lugar de algunos darle a años. un grupo, le daba 100 grupos, tal vez. Por ejemplo, tal vez, ¿no? Esta parte. Pero yo creo que una de las profesiones que más va a durar en ser reemplazada es el maestro. Porque tenemos una cuestión, trabajamos con humanos. Y como trabajamos con personas, creo que es algo que cambia la ecuación, que cambia el escenario, ¿no? Aparte de todo, hay que ser sinceros y hay que tomar la realidad de nuestro país. Creo que nosotros trabajamos en el nivel de telesecundaria, es un poco de contexto de nosotros, no estaría nada mal. Uh-huh. Egresamos en el 2009 de la normal de Arteaga, Michoacán. Somos la segunda generación de telesecundarias. La primera es histórica, pero la segunda es un poco más histórica. Se van a enojar, ¿verdad? Pero porque la segunda fueron 2 grupos, porque ya era un sistema que ya había probado con la primera generación. Bueno, el caso no es ese. El asunto es que cuando nosotros egresamos, la realidad era completamente distinta. Pero nosotros... Cuando llegamos a las escuelas, hablando y haciendo eso de cuándo va a llegar la inteligencia artificial, hoy en día, como en aquellos años, hay escuelas que no tienen señal, hay escuelas que no tienen internet. Yo siento que el 80 o 90% de las escuelas no tienen internet, a pesar de que se hayan hecho esfuerzos tal vez por eso. Pero si no hay siquiera internet, despreocúpense de la inteligencia artificial. Bueno, nosotros también tenemos un caso particular. Como bien lo decías, somos maestros de telesecundaria, presentándonos un poco, egresados de la generación 2009. Entonces, nuestro caso es particular porque las telesecundarias normalmente están en las comunidades rurales, o están diseñadas pues para las comunidades rurales, donde no se justifica un maestro de técnicas o federales, o bueno, no un maestro, una escuela, como con 100 maestros de técnicas, ¿no? Entonces... creo que cuando nosotros empezamos a trabajar, teníamos una convicción que era, pues, llegar a donde te mandara, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está el clásico chiste de aquí la quiero y aquí... Aquí la. Y aquí la te mando, ¿no? Entonces, a nosotros nos enviaron a los lugares más alejados. Yo recuerdo compañeros que se fueron a meterse a Cualcomán, a Tepalcatepec. Coahuayanas, a escuelas que de verdad estaban alejadas o incomunicadas. Tiquicheo, Turicato, sí. Yo recuerdo cuando llegué, por ejemplo, a Churumuco, nosotros empezamos... Bueno, esa es otra cosa que tenemos que compartir, que los dos trabajábamos en la misma zona y en el mismo municipio. Desde que egresamos, que es el municipio de Churumuco, yo me sorprendía con los nombres de las comunidades. Cuando me dijeron que una comunidad que se llamaba, por ejemplo, Timbiriche. El Timbiriche. Pilas, o sea, ¿cómo el se...? Pitiral. El Pitiral, o sea. El Pitiral. Entonces, comunidades que nunca había escuchado en mi vida. Esa es otra cosa que tiene, por ejemplo, el magisterio.
te lleva a conocer un montón de lugares que tú habías escuchado a lo mejor o no habías escuchado nunca, pero te lleva a conocer esos lugares, ¿no? Entonces, somos maestros de tele, somos maestros que de alguna manera egresamos para trabajar en condiciones, pues, de comunidades rurales, con pocos alumnos, porque las telesecundarias normalmente tienen pocos alumnos, que será otro tema de debate en algún momento. Y muy fuerte porque, como bien lo dices, el sistema de telesecundaria... De hecho, esto lo estamos grabando para todos los que estén viendo. Usted lo van a ver seguramente a finales de enero o a lo mejor dependiendo cuando le salga, pero más o menos finales de enero. Pero nosotros estamos grabando esto un 21 de enero. De hace 56 años. Sí, hace 56 años estábamos viendo que en 1968, El 21 de enero. el 21 de enero, iniciaron las emisiones de telesecundaria. Las primeras telesecundarias se abrieron el 2 de enero, pero ya las emisiones formalmente telesecundarias el 21. Entonces es una fecha histórica para nuestro sistema. Es una fecha histórica. Estamos hablando de que son, ¿qué decíamos? Son como 56 años. 56 años. Si más mal no me equivoco, que tiene nuestro sistema. Es un sistema, pues, joven, yo creo que es de los nuevos, pero que ha tenido un gran impacto. Porque otra cosa de las que tendríamos que hablar, tú lo decías hace rato, somos la segunda generación de licenciados en educación secundaria con especialidad en telesecundaria. Así se llama la licenciatura. Pero antes de eso, telesecundaria era un sistema diferente. Hay muchos profesionistas. Antes del 2008 entraban profesionistas de todo tipo, veterinarios, médicos, licenciados, no sé, ingenieros, de diferentes tipos de profesionistas entraban y son los que nutrieron inicialmente el sistema de telesecundarias. Bueno, también maestros de primaria. Yo he escuchado maestros de primaria que en su momento, cuando salieron, tuvieron la oportunidad de integrarse a telesecundarias. Entonces es un sistema o un subsistema ahora que es muy nutrido y creo que ahí hay una riqueza que se puede explotar, ¿no? O sea, el conocimiento de un montón de gente y de diferentes áreas de conocimiento. Sí, y el nivel de telesecundaria es un sistema, por lo menos en Michoacán, no sé en otros estados cómo esté, pero por lo menos en Michoacán, que es de donde conocemos, vital y muy importante, porque a donde quiera que vayas, si llegas a una comunidad pequeña, hay una telesecundaria. Sin las telesecundarias no existiría el nivel de secundarias en las comunidades desde hace muchísimos. Es un sistema que ha ido a las comunidades igual que obviamente primaria y preescolares, pero es un sistema que se creó exclusivamente para comunidades alejadas, en donde hubiera pocos alumnos, porque para el sistema federal educativo era complicado ponerte una secundaria técnica o una federal en donde fueran a pagar un maestro de español, uno de matemáticas, uno de historia, uno de geografía, para darle a 15 alumnos. Es que con 3 maestros suplías todo eso. O sea, con 3 maestros le daba la educación secundaria a 15 niños. A 15 niños. De la comunidad, por ejemplo. 20 niños, 30 niños. Y mira, vamos a poner en retrospectiva esta situación. ¿Cuántas historias has escuchado de niños o, por ejemplo, padres o abuelitos de los niños que tenemos ahora que caminaban horas para ir a la escuela, que iban en burro, que iban en caballo, que iban caminando, que tenían que atravesar ríos? Ah, bueno, pues eso fue lo que superó telesecundarias. Y, por ejemplo, nada más para hacer una... ¿A cuánto estaba Timbiriche de la cabecera? De la cabecera municipal. Eran algo así como 18 kilómetros de terracería. 18 kilómetros, pero Creo que no, sí. De hecho, ustedes tenían que irse a una raitera, ¿no? Sí. Estas camionetas que entran por la brechita. No había acceso para carros pequeños. Sí lo podías meter, pero pues era complicado. Era más complicado. Entonces, ¿qué iba a pasar con esos niños, no? Por ejemplo, que no había señal, no había nada. No había... De veras, yo recuerdo. Y mira que nos tocó en un lugar privilegiado. O sea, a pesar de que el camino era de terracería, llegabas a la comunidad y no había internet, mucho internet ni de broma, no había señal de celular, no había nada, estabas aislado del mundo en el pueblito en donde pues crecí mucho como persona, como maestro también, fueron de las mejores experiencias que yo tuve, pero llegaba yo a una escuela donde tenía sus 3 salones, tenía hasta su pequeña cocinita, tenía hasta su pequeño salón de cómputo, tenía sus baños, tenía su aljibe. Privilegiados, porque
Hay otras comunidades donde ni escuela había, ¿eh? Yo recuerdo que había una comunidad, nada más que se me ve el nombre, donde el salón era un camión y es justo para esa zona. Recuerdo que es hacia... Sí. Ahí daban clases adentro de un camión de esos viejos como de transporte de personal. Ajá. Ese era el salón. Y si nos ponemos a que los maestros nos cuenten en dónde empezaron a trabajar o en qué lugares estaban trabajando, yo creo que nos sorprenderíamos tanto, de verdad. Y aparte, ese es otro punto que en algún momento tenemos que tratar. ¿Cómo eso te forma como maestro? El empezar en esas comunidades donde el maestro de verdad es querido. O sea, no, cada vez que te acercas más a la ciudad, el maestro como que empieza a perder un poquito de valor. De valor. Esta campaña de que sí es de los que trabajan o de los que no te acuerdas hace unos años. No, una campaña muy fuerte. Muy grande. Fue en el tiempo de Peña Nieto, ¿no? Sí. Creo que fue en ese tiempo. Con la de Loret de Mola, que se aventó por ahí una serie, una película que... No me acuerdo cómo se llamaba, pero fue una campaña muy grande de desprestigio hacia el maestro. Es que realmente ese tipo de cosas las vas viviendo cuando te vas acercando un poquito más a las ciudades. En las comunidades, ¿cómo te quieren? O sea, yo creo que, así como dices tú, uno fue afortunado por en esos lugares llegar, ser querido, tener tantas vivencias. Yo recuerdo que los papás te invitaban a comer. Sí, véngase, profe. Sí, o sea, el maestro... Mira, yo tengo un recuerdo de... Yo empecé a trabajar en una comunidad también ahí de Churumuco y tengo un recuerdo de que, pues, se muere una persona en la comunidad. Se muere la persona y, pues, que los niños tienen que ir al velorio. Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué los voy a llevar? Pues, es pariente de alguno. No, es que pues, se murió y hay que ir todos, ¿no? Y recuerdo que ya estábamos ahí y... A ver, maestro, unas palabras. 21 años. Llegando, mi primer año de servicio. No conocía a la persona que se había muerto, obviamente. Pero así es el referente que un maestro deja en las comunidades. Así de importante es. Claro, o sea, y esa parte todo lo tendríamos que vivir. O sea, no... Bueno, yo he escuchado casos, yo creo que tú también, de gente que de repente... recién egresados, Morelia, o en una ciudad grande, ¿no? Entonces, no es que esté mal ni bien, yo no voy a ponerme a juzgar esas cosas, pero sí que te forma el empezar en esas comunidades. O sea, yo recuerdo cuando salí de esa comunidad, no sé, creo que no había transporte y me tocó caminar por todo el pueblito, para pasarlo y encontrar pues un raite o algo, y la gente se iba despidiendo de mí. Sí. Entonces, esas cosas no las vives en otro lado. En otro lado no saben ni cómo te llamas. El maestro el de primero, el de segundo. ¿Quién sabe, no? En las ciudades más grandes. Sí, trabajar en una comunidad rural es muy especial. A todos, si en algún momento nos llega a escuchar algún normalista que recién vaya egresado, en serio, si se van a una comunidad rural, a una comunidad alejada, van a aprender mucho más de muchas cosas que iniciando en una zona urbana, en donde incluso la relación, como tú lo decías, con los padres de familia es completamente distinta a la de una comunidad. A mí sí me gustaría algo, ahorita que mencionabas, ¿dónde son los lugares donde los maestros, así como que medios bizarros, de dónde han dado clases? Aquí también yo vi una nota hace tiempo de unos maestros que estaban dando en un vagón de tren. De hecho, hay una película en Netflix, no recuerdo el nombre de la película, me gustaría luego investigarla y dejárselo, en donde la historia da vueltas en torno a un maestro que daba clases en un vagón de tren de una comunidad alejada. Entonces, yo sé que los maestros han dado clases en una placita pública, debajo de un árbol, debajo de un techumbre. En nuestro caso, yo me tocó dormir en la escuela, dormíamos en la escuela. Ahí poníamos nuestra camita y cuando llegaban los alumnos temprano, recogían todo y guardar y a dar clases. Sí, y eso te hace ver las cosas diferentes. Sí. O sea, ¿cómo no te va a hacer ver las cosas diferentes? El sentirte parte de. Sí. O sea, el vivir en la escuela. A mí también me tocó vivir en la escuela y bueno, tengo algunas aventuras que contar más adelante cuando sea el momento. Pero el vivir en la escuela es algo que también, no sé si ahora ya se dé, fíjate. No sé si ahora todavía haya gente que lo haga. Ojalá que pues nos lo comenten, ¿verdad? Si hay gente que todavía lo hace. Pero siento que cada vez es más complicado. Ese tipo de cosas, que el maestro quiera llegar a vivir a la escuela. Que el maestro quiera llegar a vivir en la comunidad incluso. O sea, la mayoría de maestros, aunque sean distancias largas,
pues las transitan diario, ¿no? Diario. Por esta facilidad tal vez de comunicación, pero sí existe ese poco apego a las escuelas que, digo, como decías ahorita, o sea, no tiene nada de malo que saliendo te vayas a una comunidad urbana o una zona urbana, una escuela urbana donde relativamente tienes todo, relativamente hablando, pero que no pases por ese proceso. Yo sí creo que todos los maestros de México deberían de empezar por las comunidades, porque te das cuenta incluso de que la realidad de los alumnos, la realidad de los estudiantes, no es la misma que tú pensabas. Nosotros salimos de una normal, egresamos de una normal y practicamos. En todas las escuelas que practicamos, ninguna se parecía a donde me mandaron. Ninguna. Ya había niños que iban de guaraches, adolescentes ya, o había alumnos que bueno, nos topábamos con alumnos en la secundaria que apenas sabían leer o que no sabían todavía escribir. Entonces, nos ha tocado incluso enseñar a leer y a escribir cuando No te formaron para ello. cuando nosotros traíamos otro rollo en la cabeza, ¿no? Es que de alguna manera te idealiza, ¿no? Mira, Sí. tu labor, según lo que vas a dar clases, se va a hacer esta, los contenidos, tienes que formarlos en esto y listos para la prepa. Ajá. Pero como bien dices, la realidad es diferente y a partir de ahí es donde se tiene que empezar a construir. O sea, realmente creo que muchos de nosotros ya adaptamos muchas cosas de lo que habíamos aprendido para ser maestros ya al momento de llegar. Y ahorita que estabas hablando, de verdad no me pude evitar acordar, por ejemplo, cuando llegué a Churumuco, los guachitos, que decían, el guachito que no sé qué, y que el guachito aquel, que no sé qué. El guache. Y, o sea, llegar a conocer, yo nunca había escuchado que le mencionaran así, por ejemplo, a un niño, ¿no? Entonces, fiero, por ejemplo, la palabra fiero. Estaba bien fiero. Está bien fiero. Yo decía, ¿qué es fiero, no? ¿Es algo feo? No, profe, es más que feo. Esto era más que feo. Entonces, o sea, ese tipo de cosas, por supuesto que la tienes que considerar. O sea, la podemos ver como broma, ¿no? Sí, Así sí. que, pero claro que tienes que considerar a quién le estás dando clases. O sea, no estamos hablando, bueno, yo me imagino que te acuerdas de esos ejemplos que venían en los libros de texto del metro de la Ciudad de México. Sí. Dices, bueno, pues, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué es el metro? ¿Cuál metro? ¿El que tenemos aquí para medir o como que cuál, no? Entonces, ese tipo de cosas creo que hace falta, pues que los maestros las valoren, ¿no? Creo que las vivamos para después cuando tal vez estemos ya cerca de casa, cuando estemos en pues una escuela ya donde queramos, pues a lo mejor jubilarnos, ¿no? Pues creo que sería bueno vivirlas, ¿no? Sí, aparte existe, yo recuerdo una cosa de cuando estaba en aquella primera escuela que me enviaron, se me acercó una niña y era una tarde porque nos quedábamos ahí, de hecho todos los maestros nos quedamos ahí en la escuela. Y se acercó la niña y me dice, profe, detrás de aquellos cerros, ¿qué habrá? Y yo, pues con 22 años, yo en mi realidad, porque lo más rural donde yo estuve fue en Arteaga, que es donde estudiábamos la normal. Y se me acerca y me pregunta, yo me imagino que detrás de esas montañas hay una ciudad, ¿no? Y me quedé pensando y le empecé a preguntar, oye, ¿tú hasta dónde conoces? No, pues he ido nada más una vez a Churumuco. Una vez a Churumuco en toda su vida. No sabía más acá de Churumuco. Así como nosotros no hemos conocido otros países, pero su realidad todavía estaba más sustraída, más pequeña. No sabía muchas cosas. Entonces, cuando te das cuenta que hay estudiantes que ni siquiera han salido de su pueblito enclavado en uno de los municipios más marginados de todo el estado, entonces te das cuenta de en dónde estás pisando como maestro. Pues fíjate ahí, la importancia del maestro, otra vez la importancia del maestro. Tú vas desde otro contexto, desde otra cuestión cultural, desde muchas cosas, ¿no? Imagínate todo lo que puedes aportar. Si es que te comprometes
con lo que tienes. Y no ocupa comprometerte mucho, ¿eh? No, no. Esa es la otra. También, ¿qué tanto se ocupa? Yo creo que mucho no. O sea, realmente no ocupas tanto para ser un buen maestro que impacte en estos niños. Y es que realmente, bueno, volvemos a lo mismo. Imagínate si nos pusiéramos a escuchar, ojalá que lo hagan, que viertan sus comentarios sobre qué cosas les llegaron a pasar en sus primeros años, por ejemplo. Anécdotas, ¿no? Sí, porque ahorita que decías eso, yo me estaba acordando, los llevé a Morelia, a niños que nunca habían salido de Churumuco. Qué chido. Y me acuerdo que pasa un camión de coca de estos dobles semirremolques. De los grandes. De los grandes estos de coca, pues. Y me dice un niño, profe, mire nomás qué troconón. Y realmente pues él no tenía... Ahí en Churumuco no pasaban esos camiones. No. Por las brechitas donde ellos vivían, no pasaban esos camiones. Aunque tenían otro tipo de riqueza que nosotros podíamos aprender de ellos, ¿no? La cuestión Obviamente. de la naturaleza, pues viven ahí al lado... Pues, sabían pescar. Claro, un montón de cosas, pero realmente este tipo de cuestiones no te las puedes saltar. Creo que es una de las cosas que no deberías saltarte como maestro, y hay mucha gente que entró sin vocación a la normal o al magisterio, pero que este tipo de cosas hacen que cambies de visión. Sí, y que de alguna manera te saque el lado humano, porque al final de cuentas es el lado humano. Por eso, yo creo que en algún momento vamos a hablar de manera muy profunda. Hoy existe una regla a nivel nacional sobre cuántos alumnos justifica un maestro. Es un tema sumamente denso y es un tema muy preocupante porque luego la autoridad educativa termina poniéndole una cifra a un lugar para que necesite un maestro, y eso es algo muy complicado, sobre todo en el nivel de telesecundarias donde estamos, porque pues va a haber muy pocas telesecundarias que cumplan con el criterio. Un criterio de número de matrícula para que se les asigne un maestro. Es realmente preocupante porque yo creo que cualquier comunidad que tenga un alumno en primero, uno en segundo y uno en tercero, debería tener 3 maestros. Necesita 3 maestros. Y más porque como Secretaría de Educación te estás ahorrando millones en poner una escuela general o una escuela federal en ese lugar. Sin meternos mucho en ese asunto, porque como dices, es un tema que tiene muchas implicaciones y creo que sería importante hablarlo pues, a fondo. Creo que la media a nivel nacional, estás hablando de un maestro por 30 alumnos. Llévalo a las telesecundarias, por ejemplo, de donde venimos nosotros. O sea que eventualmente con esa regla se va a quedar un solo maestro en el 80% de las telesecundarias del país, ¿no? Así, hablando del sistema de telesecundarias. Y más porque hay un desplazo demográfico también muy, muy marcado por muchas cuestiones. Pero hay un desplazo de la gente de las comunidades rurales. Entonces, pues, eventualmente va a haber un maestro por telesecundaria. Yo me he enterado de los esfuerzos que hacen las secretarías a nivel estatal, hablando, por ejemplo, de Michoacán, de reducir ese número, ¿no? Para tener un panorama, pues, más local. Pero aún así, la norma, vamos a hablar de lo que marca la norma, no si es correcto o no, está marcando muchos alumnos por maestro. Y eso va a llegar a que escuelas se queden solas, por ejemplo, a que escuelas se queden con un solo maestro, a que los maestros se vayan jubilando y no lleguen maestros. Eso es algo que está pasando. Antes se jubilaba un maestro y por maestro jubilado te llegaba un maestro a cubrir. Ahora ya no está sucediendo de esa manera. Entonces son temas que a mí me parece que son sustancialmente importantes y que no sean, o sea, como que no se tocan, al menos en la voz pública, si lo quieres decir así, nada más tras bambalinas. Cuando te encuentras con tus amigos, cuando empiezas a platicar de todo lo que está viviendo cada uno. Entonces yo creo que sin duda, al menos aquí en Michoacán, como tú lo dijiste, este espacio es más que necesario. O sea, ocupamos un espacio donde podamos platicar, donde podamos, de docente a docente, no, no estamos hablando de en otra cuestión de, no, sino dialogar sobre esos temas que yo estoy seguro que comparten muchos de los docentes del estado, ¿no? Bueno, que del estado, del país, ¿no? Sí, y hablar de algo también muy importante en relación a eso, que algo que caracterizó siempre al magisterio, por lo menos en Michoacán, era algo de empatía y a la vez unidad entre los maestros.
creo que en los últimos años se desarrolló una especie de equipos, de cada quien agarrar su equipo, su bandera, y olvidarte de que existen otras opiniones, otras visiones de las cosas, sino nada más pensar que tu visión, lo que tú opinas, es lo correcto y me vale. Si no estás de acuerdo conmigo, vámonos. Somos enemigos o no podemos. Eso pasó a nivel estatal y impactó también en las escuelas, llegó a dividir maestros, a ponerlos unos contra los otros. Entonces, pues este espacio y este primer episodio del podcast es de introducir esa parte, de dejar un poquito de lado las banderas, los colores, quitarnos la camiseta y hablar de las verdaderas carencias que tenemos en lo laboral, en lo educativo y en todos los sentidos como maestros, como profesores de Michoacán. Y es que creo que lo importante aquí es recordar que somos maestros. O sea, antes de cualquier color, antes de cualquier situación, somos maestros. Uh-huh. Y pues podemos tener amigos sin importar no todos pensamos igual. Tú y yo podemos pensar diferente en muchas cosas. Y eso no implica que no tengamos una buena relación, una colaboración para trabajar, porque tenemos que entender cuál es nuestro fin. Y para mí creo que el fin son los niños. O sea, sí. En nuestro sistema que estamos hablando, pues, de educación básica. Principalmente. Ajá, bueno, sí, claro. Creo que esa es lo que a veces se nos olvida. O sea, los niños, la educación de ellos, su formación. Creo que debemos trabajar en conjunto para eso. Y yo creo que sí queremos. El asunto es que a veces nos metemos en ideas como de que tú y yo somos diferentes porque mira, a veces peleamos hasta por cosas que ni tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con otras personas, líderes que están en cierta posición y creo que esa parte no es correcta. O sea, recordar que somos maestros. Sí, que somos maestros y que no podemos pertenecer hasta cierto punto a equipos porque a final de cuentas lo principal, como dices, son los niños y lo segundo en importancia sería cómo nos concibimos como maestros y en lo laboral qué está pasando con nosotros, porque aparte de todo sí somos maestros, somos todo, pero también tenemos problemas laborales que si bien en los últimos 6 años del gobierno que acaba de terminar no nos pasó nada malo, pero tampoco nada bueno, ¿eh? O sea, estamos como que nadie nos pela, ahí está el maestro yendo a su escuela, están todo bien, pero tampoco se han tocado temas que seguramente vamos a estar tocando en otros episodios que son muy importantes en la dignidad como derechos en los maestros, porque hay muchos derechos que como maestros aún están ahí y falta ajustar un montón de cosas. Bueno, nada más para introducir los maestros estatales. Los maestros estatales. Bueno, tú y yo somos maestros estatal, ¿no? Somos estatales. Me siento con la autoridad de hablar de maestros estatales porque... ¿Qué seremos? ¿Como 30,000, 25,000? Yo siento que somos más maestros estatales, entonces no nos vamos a meter mucho en ese rollo, pero hay una serie de complicaciones que tenemos para participar por un montón de cosas que deben ser nuestro derecho. Bueno, de hecho no tienes derecho a hoy, podemos hablar de manera muy a grandes rasgos, hoy tú que estás aquí, no me importa si tienes 2 maestrías, doctorado, los que quieras, tú no tienes derecho a la promoción ni vertical ni horizontal. Así es. Bueno, al menos en Michoacán. Nosotros no tenemos los estatales porque lo desconozco. O sea, no sé cuál sea la razón. Creo de presupuesto, ¿no? Claro, pero no entiendo la situación por qué yo no puedo participar o tú no puedes participar o cualquier maestro estatal pues en un ascenso vertical u horizontal, ¿no? Entonces es una complicación también un poquito pues difícil que tenemos. Mira, lo que decías del último gobierno, pues claro, hubo un cambio y se habló mucho de la parte pedagógica y no es para menos, ¿no? Fue un cambio grande que también hablaremos en algún momento sobre ello, pero la otra parte en un momento sí resulta un poco descuidada, como el ejemplo que ponemos de maestros estatales, ¿no? Creo que esa parte está un poco complicadita ahí. No, y está incluso muy... la mayoría de los maestros ignoramos que somos estatales y que
Nos debería importar a todos, pero obviamente nos importa más a los estatales lo que está pasando. Pero hay muchos puntos que incluso desconocemos, ¿eh? Por ejemplo, nada más por dar otro ejemplo, si un maestro pierde la vida antes de los 15 años y un día, no tiene derecho a dejarle pensión ni a sus hijos, ni a su esposa, ni a nadie. 15 años un día. O sea, si te carga el payaso, como se dice de manera coloquial, antes de los 15 años, tu familia se queda completamente desprotegida. Otro ejemplo, si te jubilas siendo maestro estatal, ya no tienes acceso a todos los servicios médicos. Una actividad, una enfermedad crónica, diabetes, cáncer, Dios no lo quiera, ya no tienes derecho para que te atienda el ISSSTE. Ya es un servicio meramente básico. Ahí entiendes. Básico, sí, de por sí es básico. Bueno, pero ahí entiendes por qué mucha gente no se quiere jubilar. Sí, porque hay maestros ya mayores. Y esas son cosas que desconocemos, o sea, que son cosas tan simples y que vivimos en el día a día y tan marcados por un montón de cuestiones, pues, que nos mencionan, información, políticas, laborales y demás, pedagógicas, y pues, las dejamos como que no son tan importantes. Y realmente son cosas que nos dan certeza laboral, ¿no? Sí, Creo que a final de importante. cuentas son temas sumamente importantes y que también hay que ser claros. Nosotros como docentes no los manejamos completamente al 100, no tenemos todos los elementos para evaluar de manera muy clínica, muy pequeña, muy detallada de las implicaciones que tiene todo eso o cómo se podría resolver. Pero ese es el objetivo de esto, es abrir el debate y por eso en un segundo momento, ya que vayamos de alguna manera desmenuzando los temas en los diferentes episodios, vamos a tener que tener aquí a alguien que nos diga, ¿saben qué? Yo soy parte de la estructura de tal o cual parte y sé cómo está y sé cuáles son las implicaciones y esto es lo que se debe de hacer, porque a final de cuentas yo creo que la seguridad social de un maestro es básica y se tiene que resolver de alguna manera, pero como no circula la información, como no hay diálogo, nadie se preocupa por eso. ¿Sabes quién se preocupa? El maestro que se está jubilando. Sí. Y como ya no hay esa interacción de la que hablábamos al principio, el maestro, pues ya solo, viejo, con 40, 35 años de antigüedad, enfermo, ¿qué tiene que hacer? Vender su casita, vender su carrito para poderse atender en el médico. Entonces sí es algo... Después de que el maestro se fue allá al último rancho a estar 10 años allá, pues haciendo lo que se tiene que hacer, lo que es nuestra responsabilidad, pero... Que pasó toda una vida. Que pasó toda una vida Dedicándole a un trabajo que muy noble, creo yo, aparte del trabajo de ser maestro, y que al final quedas desprotegido, ¿no? En varios sentidos. Y estamos hablando, pues, de a lo mejor no la generalidad, pero sí de un caso que tenemos con los maestros estatales, ¿no? Aquí creo que es muy importante lo que comentas. No nada más somos nosotros. La idea no nada más es platicar, es discutir, que vaya que tenemos... Ahorita que empezamos a platicar, surgen temas, ¿no? Pero creo que lo importante es tener aquí también en la mesa en algún momento a gente que sepa sobre diferentes áreas, sobre diferentes aristas que componen la vida magisterial. Como decíamos, no nada más es lo pedagógico, es lo laboral, lo social, un montón de cuestiones que creo que son importantes y que hay gente que sabe muchísimo más que nosotros y que nos puede orientar y que haga que este sea el medio para llegar con los maestros, hacerles llegar esa información. Tú lo decías al inicio, no tenemos fines de lucro, no nos interesa esa parte. Lo que sí nos interesa es que la información fluya en ambos sentidos, porque normalmente la información, ¿cómo es? En cascada, como vertical, ¿no? Sí. O sea, viene de arriba hacia abajo y a veces se retroalimenta, a veces no, dependiendo quién esté, pero aquí creo que tendría que ser en ese sentido, ¿no? Y algo muy importante, porque yo sé que existe la politización dentro del magisterio en todos los niveles, en todos los aspectos. Jamás no es la intención formar otro color, porque la gente luego empieza, de seguro algo buscan. No.
Este es un espacio de información, de diálogo y esperamos que así sea por mucho tiempo. Ojalá que tengamos la capacidad de sostener esto por mucho tiempo y se vayan nutriendo con diferentes personas, diferentes maestros, diferentes, sí, personajes que puedan estar participando para que esto sea el vehículo para formar la conversación y que ustedes en sus zonas, cada quien, cada maestro en su zona, en su región, en donde estén, empiecen también con la inquietud y se tenga los temas como algo, primero que el maestro sabe. O sea, yo sé que el día que me jubile no tengo atención médica. Yo sé que lo que está pasando hoy en tal nivel no es correcto. Yo sé que la cuestión del salario está de esta manera. O sea, sí tener los elementos. Y obviamente se va a enriquecer con los comentarios que dejen los maestros, seguramente se va a enriquecer. Y siento que hay maestros que saben muchísimo de los temas, ¿eh? Siento que hay maestros que traen... Tú imagínate, un maestro con 40, hay maestros de 45 hasta los 50 años de servicio que llegan. Tú imagínate cuántas cosas ha vivido ese profesor, ¿no? Ahora, tú imagínate... pues la misma gente que está muchas veces en secretaría también estuvo de maestro antes. Entonces, imagínate todas las cosas que nos pueden aportar cuando han estado desde los dos mundos, ¿no? Desde el mundo magisterial y ahora el mundo, pues, más como administrativo, ¿no? Sí. De la parte del sistema educativo. Ahí me parece que eso es algo que no se debe dejar de lado. Y lo que dijiste me parece, creo que es lo más importante. Que en cada lugar se empiece otra vez a dar este tipo de diálogos, estas reflexiones, y creo que ese es el fin de esto, ¿no? Llegar a las personas, llegar a los maestros, que pues si en algún momento hay dudas o comentarios o temas que quieran que se traten, pues que nos los externen para poder comentarlos aquí y ver también a quién podemos invitar para que nos resuelvan esas dudas si es que nosotros no tenemos ningún conocimiento sobre ellas, ¿no? Sí, y es importante decir que hoy los maestros que tienen 1, 2, 3, 5 años de antigüedad van a decir... Jubilarme es lo que menos me importa, tengo 5 años de antigüedad, de aquí a ahí se resuelven las cosas. Créanme, 15 años yo cierro los ojos y parece que fue ayer que entramos al servicio, ya tenemos 15 años en el servicio y se han pasado de manera bastante rápida. Y creo que también después de los 15 años de servicio se van todavía más rápido porque entras en un modo avión, en una rutina que seguramente ya a los 15 años vas a estar en la escuela o estás en la escuela donde vas a permanecer los siguientes 15 años o lo que dure tu servicio dentro del magisterio. Así que es algo para que todos nos demos cuenta de lo que está pasando y lo tengamos en la agenda desde las regiones, desde las escuelas hasta a nivel estatal o nacional, porque hay temas nacionales, hay temas que importan a nivel nacional. Creo que a veces es algo que como maestros nos hace falta, la parte de la planeación, ¿no? De pensar que vamos a llegar a cierto momento de jubilación, a cierto momento que ya seamos más viejos, que no tengamos pues la energía que tenemos a lo mejor cuando salimos de la normal. Entonces creo que esa parte sí hay que reconocerla como algo importante, ¿no? Así es. Y pues bueno, Ulises, el doctor Ulises, por cierto, es doctor. Por ahí hace bastante trabajo educativo. Seguramente conforme pase el tiempo lo van a ir conociendo. Mi nombre es Henry, no lo dije al principio, el profesor Henry. Seguramente me han visto en otra parte, tal vez. Pero pues somos maestros con 15 años de antigüedad. Seguimos sumando esos días. Ojalá que le lleguemos al final de la carretera y nos jubilemos algún día de maestros. Y esto... es básicamente para platicar, para que la información fluya y para en algún momento tener aquí a personas, a maestros, maestras que se conviertan en parte de esto y que también sean amigos. Claro, eso creo que es la idea. Pues igual, gracias Henry, creo que es un buen proyecto que estamos tratando de iniciar. Siento que... no, tal vez no sea tan sencilla, pero creo que podemos ir dándole mucha forma y mucho fondo y justo con las opiniones de los compañeros. Como bien lo dices, tenemos
pues tenemos un trabajo ahí que tiene que ver con la matemática, que tiene que ver con la educación matemática en particular. Y pues por ahí poco a poquito van a ir conociendo algunas de las cosas que hacemos. Y pues esperemos que esto sea, ¿no? Un foro de debate, de reflexión, como bien lo dijimos. Y pues a darle para la próxima, ¿no? Así es, y pues nos estaremos despidiendo de este primer episodio histórico, no porque estemos nosotros, sino porque creo que es el primer espacio digital en Michoacán. Corríjanme si estoy mal, nos gustaría conocer otros espacios para retroalimentarnos, pero creo que es el primer espacio digital del Magisterio en Michoacán que se aborda con este sentido, con esta, de alguna manera, misión. Así que el primer capítulo histórico de este docente, el podcast. Ahí estamos. Nos vemos, que Ahí estén va. bien. Nos vemos en el episodio 2. Va que va.